queridos amigos y familia de Magdala. Hoy me encuentro con otra despedida. Ella es de México, les va a contar un poquito más de su experiencia. Por favor, preséntate. Es una gran amiga que nos hemos hecho y bueno, ya es hora de partir. Hola, soy Mariana, vengo de Guadalajara y pues feliz de ser parte del equipo de Magdala. Y bueno, ya llegó mi hora de partir, pero con una increíble experiencia, sin quitarme la camiseta, aunque me encuentre lejos. Así es, Mariana. Mariana, cuéntanos un poquito más de cómo te enteraste del proyecto de voluntarios aquí en Magdala. Yo vi la primera peregrinación y bueno, fui involucrándome un poco con esa parte de Magdala y poco a poco fui viendo cómo participaban los voluntarios y me fue llamando la atención y dije, bueno, en algún momento me interesará ser parte y se presentó esa oportunidad y aquí estoy. ¿Cuánto tiempo estuviste acá, Mariana? 3 meses. El primer mes, bueno, fue como empezar un poco esa parte de involucrarme y ya poco a poco se fue cumpliendo el tiempo, pero 3 meses increíbles en mi vida. Wow. ¿Y en qué área estuviste de los voluntarios? Yo inicié en el lobby, en el gift shop, y luego me fui involucrando un poco más, tanto en el lobby como en el visitor center. Y bueno, ya no fue posible que cambiara de área porque comencé con un proyecto de almacenes y de continuar con el acomodo. Entonces preferí mantenerme para poder avanzar un poco más y apoyarles en lo que había iniciado. Sí, bueno, unos recuerdos que tengo de ti es que tú ibas corriendo del lobby al almacén, del almacén al lobby, pero como 5 o 6 veces y luego en la noche me decían, uy, mira, he hecho como 16,000 pasos y yo era, wow, ¿qué? ¡Qué increíble! Que bueno, a pesar, uno piensa que voluntariado, estar en la tienda de regalos, ¿qué tipo de voluntariado voy a hacer? Y ni siquiera voy a servir, ni siquiera me voy a cansar, pero no, cansa. ¿Por qué? Porque es un trabajo que le estás haciendo, uno, servir, y dos, como que no le esperabas que una tienda de regalos iba a estar de un lado a otro. Y aparte de ir de un lado a otro, estás atendiendo a los clientes y conoces la vida de los peregrinos, ¿no? Yo creo que el otro día lo comentaba con alguien de aquí, de parte del equipo del hotel, y una de las cosas más increíbles que me llevo conmigo es la mirada de las personas que a veces, bueno, después del tour a lo mejor ya venían un poco ansiosos por subirse a su autobús o apenas iban llegando, y siempre nosotros cuando estamos al ver a algún peregrino siempre es unas palabras de bienvenida o un agradecimiento de haber venido. Y la transformación de su rostro cuando uno los nota, los ve y los saluda, inmediatamente había un brillo increíble y una sonrisa que con eso no importaba si estaba del tingo al tango, decimos en México, que iba de un lado a otro, si a lo mejor estaba cansada, eso era suficiente porque para mí era ver a Dios en el rostro de cada una de esas personas y saber que estamos conectados y que somos parte de esta tierra santa y de Magdala. Sí, como una vez también yo lo percibí, es que todos los voluntarios y todos viviendo en una misma casa y una misma comunidad somos las respuestas que muchas veces estamos buscando a esas preguntas que nos tardaron años y hubo simplemente silencio, simplemente con una sonrisa, con una mirada dices, wow, Jesús me está hablando a través de esa persona y es muy bonito. Sí, yo bueno, literal he visto el rostro de Jesús en muchas personas, he encontrado respuestas a muchas de mis preguntas a través de personas. He visto a Dios en el rostro de muchas personas. Una de las experiencias más increíbles que me tocó en el Visitor Center, yo estaba decorando el árbol de Navidad y una persona se acercó a mí. La saludé, como siempre, y se regresó y me dijo, ¿quieres que rece por ti? Yo, la primera fue impresión de decir, ¿por qué? Pero inmediatamente dije, sí. Y me dijo, ¿por qué quieres que rece? Y le dije, mi futuro.
y me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, Mariana. Y en ese momento empezó a rezar por mí y le hablaba a Dios y le decía, pues por la salud de Mariana, por las oportunidades, que se le abran puertas y todo, y dijo, amén. Y yo verdaderamente estaba como niña chiquita que le han dado un gran regalo y le pregunté, ¿y tu nombre cuál es? Y me dice, Catrina. Y le dije, bueno, Catrina, pues de ahora en adelante yo siempre te tendré en mis oraciones. Hay una expresión de un juego en México que es, yo soy muy de 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros, entonces a mí me encanta rezar por las personas. Y le dije, siempre te tendré presente en mis oraciones, y ella se sorprendió, como que no esperaba que yo le dijera eso, y se conmovió, o sea, se llevó las manos y dijo, gracias, y se fue. Y yo fui con un compañero de aquí del hotel, que estaba en ese momento, y le dije, no vas a creer lo que me acaba de pasar, fue un gran regalo. Y me decía, esta es la maravilla de aquí, de la gente y de Dios. Cuando se vive a Dios, nos conectamos y nos da esos regalos a través de las personas. Y es verdad, todos los días Dios nos da regalos, si no es a través de la Eucaristía o a través de una oración. Dice, no, él no ha sentido todavía mi regalo, tengo que mandar a alguien para que lo sienta. Y eso es muy bonito acá, que todos estamos experimentando. Mariana, si tuvieras que resumir tu experiencia acá en 3 palabras, ¿cuáles serían esas 3 palabras? Para mí sería regalo de Dios. Yo creo, muchas veces estamos distraídos y no percibimos esos grandes regalos y esas bendiciones, y creo que al estar aquí me dio la oportunidad de no tener tantas distracciones como usualmente tendríamos, y me dio la oportunidad de ver su amor a través de diferentes manifestaciones, y sobre todo, lo más importante, de sentir su amor, o sea, de abrir mi corazón para recibir el suyo y que juntos se forme uno solo. Qué bonito, Mariana, qué lindo. Muchas veces nos cuesta simplemente el hecho de soltar nuestros planes, nuestras frustraciones y nuestros miedos y decir, ya, te lo entrego, y se unifica. Así y ya se hace uno. ¿Qué les podrías decir a esas personas que aún están animadas de venir, pero no saben si dar el primer paso o no de voluntarios? Yo creo que lo primero es hablar con Dios, es entregarse a Dios. Cuesta mucho. Yo creo que es darse la oportunidad de vivir por medio de una oportunidad de servicio a los demás. Yo creía que venía a Magdala para agradecer todo lo que he recibido a través de las peregrinaciones y de lo que he vivido a través de Magdala. Y desde que puse el primer pie aquí, no ha dejado de haber regalos de Dios y bendiciones. Entonces, dense la oportunidad, vívanlo. Es una experiencia única. Cada quien la vive diferente. Todos traemos diferentes vivencias, cuestiones, educaciones, culturas. Pero yo creo que al llegar aquí te das la oportunidad de encontrar una familia que realmente está conectada a Dios, y Dios a través de ellos y a través de su palabra y de su tierra, pues te abre una visión diferente y jamás se va a olvidar, y todo lo que tú quieras vivir al lado de Él, te lo dará. Sí, así es. Bueno, Mariana, de parte de todo el grupo de voluntarios, de los sacerdotes, de las consagradas, del personal del hotel, que ahora es tu segunda familia, sin duda alguna, así es. Te damos gracias por dar el sí a este plan que Dios te ha llamado y te dijo, Mariana, vente de voluntaria. Sí. Y tú le dijiste, está bien. Gracias por compartir tus anécdotas, gracias por abrir tu corazón, gracias por tus consejos, por tus abrazos, por tus historias, por tu testimonio que te había pasado en este día. Gracias, porque ahora tienes una segunda familia, y no solamente en México, sino alrededor del mundo. La próxima vez que vengas vas a encontrarte con un Nico que vive en Nazaret, vas a encontrarte
encontrarte con una Ashley que viene de Bolivia o no. Entonces, te decimos gracias y te vamos a extrañar muchísimo. Gracias. No, yo también los voy a extrañar muchísimo. La verdad que los llevo en mi corazón y bueno, ya por último, yo vengo con una experiencia de vida y yo sentía que mi familia estaba rota y una de las respuestas que encontré aquí fue que mi familia no está rota, sino que se transforma y que no es solo de cierto número de integrantes, sino que van a estar llegando más integrantes. Y bueno, aquí está uno de esos integrantes y me llevo un corazón lleno de pequeños corazones que dejan huella y que se van conmigo a donde quiera que vaya, y aunque no vuelva a estar en contacto con algunos, espero estar en contacto con otros, sé que estarán siempre en mi corazón. Gracias, Mariana. Gracias, queridos amigos, por este espacio, por tomarse este tiempo de escuchar un testimonio más, de venirse como voluntarios. Si lo están pensando, como dice Mariana, habla con Dios, que Él tiene la última respuesta y el ultimátum del sí o el no. Y si te quiere a ti, aquí va a hacer todo lo posible para que tú estés aquí. Nos vemos en nuestro otro atardecer.